En el corazón del Valle Escondido, un lugar donde los ríos cantaban melodías ancestrales y los árboles, desde los robustos apamates hasta las elegantes ceibas, susurraban secretos al viento, extendiéndose desde las faldas de la imponente Sierra Nevada de Mérida, con sus picos nevados acariciando las nubes venezolanas, hasta los límites con el llano venezolano. Vasto y dorado bajo el sol tropical, existía un misterio que intrigaba a grandes y pequeños. Un puente mágico que conectaba las dos orillas del Río de los Lamentos. Este no era un puente ordinario de madera o piedra, como los que cruzaban otros ríos en la vasta geografía venezolana, desde el poderoso Orinoco hasta el serpenteante Apure. El Puente del Perdón, como lo llamaban los habitantes del valle, solo aparecía cuando alguien ofrecía un perdón sincero de corazón. Se decía que su estructura etérea estaba tejida con los hilos de la comprensión y la empatía, tan delicados como las alas de una mariposa morfo-azul, y su superficie brillaba con la luz suave y reconfortante de la reconciliación, un faro de esperanza en la geografía emocional del valle. Dale like, suscríbete y compártelo. Comencemos. Durante generaciones, la leyenda del puente había sido transmitida de padres a hijos, contada al calor de los fogones en las noches estrelladas del valle, bajo la atenta mirada de la Cruz del Sur. Se decía que el río, aunque hermoso con sus aguas cristalinas, que reflejaban el azul profundo del cielo venezolano, a menudo adornado con nubes algodonosas como copos de algodón, llevaba consigo las penas y los resentimientos de aquellos que vivían en sus orillas. Por eso, sus aguas a menudo parecían oscuras y agitadas, especialmente en los tramos donde las disputas y los rencores, como maleza invasiva, habían echado raíces profundas. El puente era una manifestación física del alivio que traía el perdón, una senda luminosa que se materializaba sobre las aguas turbulentas, cuando el corazón de alguien se liberaba del peso del rencor, permitiendo que la paz fluyera como una nueva corriente fresca y revitalizante en el río, limpiando las impurezas de la tristeza. En la orilla este del río, rodeada de jardines florecientes, donde los colores vibrantes de las bugambillas competían con el amarillo intenso de los flamboyanes, y casas de colores pastel típicos de la arquitectura andina, con sus techos de teja roja y balcones adornados con macetas de geranios, vivía una niña llamada Lili, de espíritu curioso y corazón bondadoso, tan brillante como el sol de la mañana sobre los picos andinos. Siempre había sentido una profunda fascinación por el puente invisible. A menudo se sentaba a la orilla del río, observando el agua y preguntándose cuándo tendría la oportunidad de verlo aparecer, soñando con cruzarlo hacia un mundo de reconciliación. Lili era una niña alegre, con una risa contagiosa como el trinar de los turpiales al amanecer, pero había una pequeña nube en su corazón, una disputa con su mejor amigo, Tom, por un juguete roto, un caballito de madera tallado a mano, con una crin de lana y ojos de cuentas brillantes, que ambos apreciaban mucho y que representaba incontables aventuras imaginarias. Hacía semanas que no se hablaban, y aunque ambos sentían la falta del otro, el orgullo, ese pequeño demonio que se alimenta de la distancia y la incomprensión, les impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. En la orilla oeste, en una casa de bahareque con techo de palma, rodeada de árboles frutales como mangos, aguacates y lechosas, y extensos cafetales cuyas flores blancas perfumaban el aire con un aroma dulce y embriagador, vivía un anciano llamado Elías, un hombre sabio y solitario, cuyos ojos, surcados por las líneas del tiempo, reflejaban la serenidad de los Andes y la profunda comprensión de la naturaleza humana. Se decía que Elías había sido el primero en ver aparecer el puente del perdón hacía muchos años, tras perdonar a alguien que le había causado un gran daño, una traición que lo había mantenido aislado y amargado durante años.
hasta que la semilla del perdón germinó en su corazón. Desde entonces, se había convertido en una especie de guardián silencioso del río, observando las idas y venidas emocionales de los habitantes del valle, susurrando consejos sabios y palabras de consuelo a quien se acercaba con el corazón afligido, actuando como un faro de sabiduría en la vida de la comunidad. Un día, Lily se acercó a la orilla del río, llevando consigo el juguete roto que había sido motivo de su pelea con Tom. Lo miró con tristeza y recordó los buenos momentos que había compartido con su amigo, las carreras imaginarias sobre el lomo del caballito, las risas compartidas bajo el sol venezolano, los secretos susurrados al oído. Sintió un profundo deseo de reconciliarse, de liberar su corazón del resentimiento que lo había estado oprimiendo como una piedra pesada en el pecho. Cerró los ojos y, con sinceridad, perdonó a Tom por lo sucedido, deseándole lo mejor y esperando que algún día pudieran volver a ser amigos. En ese instante, un suave resplandor, como el reflejo de la luna llena, sobre la superficie tranquila de una laguna andina, comenzó a emanar del centro del río. Poco a poco, una estructura luminosa comenzó a tomar forma sobre las aguas oscuras. Era un puente, hecho de una luz blanca y cálida, que parecía danzar sobre la superficie del río, sus pilares invisibles sostenidos por la fuerza del perdón, sus arcos brillantes como un arco iris después de la lluvia. Lily abrió los ojos con asombro. El puente del perdón estaba allí, brillante y hermoso, conectando las dos orillas que habían estado separadas por la distancia emocional. Su corazón se llenó de una alegría inmensa, una sensación de ligereza, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros, permitiéndole respirar profundamente por primera vez en semanas. Corrió hacia el puente y lo cruzó con paso ligero, sintiendo la energía suave que emanaba de él, como una caricia cálida de la brisa marina. Al llegar a la otra orilla, vio a Tom, que la esperaba con una expresión de sorpresa y alegría en su rostro juvenil, iluminado por la luz del puente. Al ver el puente, Tom comprendió lo que había sucedido. Corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron con fuerza, dejando atrás su disputa y las semanas de silencio doloroso, sellando su amistad con un abrazo sincero. El puente del perdón había hecho posible su reencuentro, uniendo sus corazones una vez más. Mientras tanto, Elías, desde la orilla oeste, observaba la escena con una sonrisa en su rostro, lleno de sabiduría y bondad. Sabía que el corazón de Lily había sido el catalizador para la aparición del puente. Se acercó a los niños y les habló con voz suave. Este puente solo aparece cuando el perdón es sincero. Cuídenlo, porque es un reflejo de la pureza de sus corazones. El rencor es una carga pesada que oscurece el alma como una noche sin estrellas, mientras que el perdón es una luz que ilumina el camino hacia la paz y la felicidad. Dale like, suscríbete y compártelo. A partir de ese día, el puente del perdón se convirtió en un lugar especial para los habitantes del Valle Escondido. Siempre que surgían conflictos o resentimientos, la gente se acercaba a las orillas del río, recordando la leyenda del puente. Muchos intentaban forzar su aparición, ofreciendo disculpas vacías o perdones a medias, pero el puente permanecía invisible, recordándoles que el perdón no era una palabra fácil de pronunciar, sino un sentimiento profundo que debía nacer del alma, como una flor que se abre lentamente a la luz del sol. Solo cuando el arrepentimiento era genuino y el perdón nacía del corazón, la luz comenzaba a brillar sobre el río, anunciando la llegada del puente mágico. Un día, una disputa surgió entre dos familias del valle por una cuestión de tierras ancestrales, un conflicto que se remontaba a generaciones pasadas. El rencor creció durante meses, oscureciendo el ambiente y dividiendo a la comunidad, como una grieta profunda en el corazón del valle, amenazando con desgarrar el tejido social.
Muchos intentaron mediar, pero la ira y el orgullo parecían ser más fuertes que cualquier intento de reconciliación. El río de los lamentos se volvió más oscuro que nunca, reflejando la amargura de los corazones y la tensión palpable en el aire venezolano. Los campos que antes eran cultivados, colaboración, ahora estaban divididos por vallas invisibles de resentimiento. Lily y Tom, que ahora eran jóvenes adultos y recordaban vívidamente su propio reencuentro gracias al puente, sintieron la necesidad de intervenir. Invitaron a los líderes de ambas familias a reunirse a orillas del río. Les contaron su historia y les hablaron del poder del perdón, recordando cómo un simple acto de generosidad había transformado su propia relación. Al principio, la tensión era palpable y las palabras duras no tardaron en surgir, como chispas de un fuego a punto de descontrolarse. Pero Lily y Tom hablaron con el corazón, compartiendo su propia experiencia y recordando a todos que el rencor solo traía sufrimiento y división, mientras que el perdón abría el camino hacia la sanación y la unidad, permitiendo que la comunidad volviera a florecer como los campos después de la temporada de lluvias. Lentamente, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Uno de los líderes, un anciano llamado Samuel, cuyo rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y la preocupación, recordó una vieja historia de amistad con el padre del otro líder, una camaradería que se había forjado en los campos de café y bajo el sol abrasador de la faena, cuando compartían comidas sencillas y sueños de un futuro mejor para sus familias. Sintió un profundo arrepentimiento por haber permitido que la disputa creciera tanto, empañando el legado de sus familias y envenenando el espíritu del valle. Con voz temblorosa, extendió la mano y ofreció su perdón. En ese instante, una luz tenue comenzó a brillar en el río, justo en el punto donde Samuel había ofrecido su perdón. El resplandor se intensificó a medida que el otro líder, conmovido por el gesto de Samuel y recordando también los lazos que alguna vez unieron a sus familias, asintió con la cabeza y también ofreció su perdón. El puente del perdón apareció en toda su gloria, conectando las dos orillas y bañando el valle con su luz blanca y cálida, un símbolo tangible de la reconciliación que florecía en el corazón de la comunidad venezolana. Las familias se abrazaron, dejando atrás años de rencor y permitiendo que la paz volviera a reinar en el valle. Elías, que había observado todo desde su orilla, se acercó con una sonrisa sabia. «Hoy, este puente brilla más que nunca», dijo. «Han demostrado que el perdón no solo libera a quien es perdonado, sino también a quien perdona. Es un acto de valentía que requiere más fuerza que aferrarse al odio y al resentimiento». A lo largo de los años, el puente del perdón continuó apareciendo y desapareciendo en el Valle Escondido, recordándoles a sus habitantes la importancia de la empatía, la comprensión y la voluntad de dejar ir el pasado. Se convirtió en un símbolo de esperanza y reconciliación, un testimonio de la fuerza transformadora del perdón que trascendía las diferencias y sanaba las heridas del alma venezolana. Los niños del valle aprendieron que el puente era un espejo de sus propios corazones y que la verdadera magia residía en la capacidad de perdonar y ser perdonado. Y así, en el Valle Escondido, el río de los lamentos siguió cantando sus melodías, a veces con un tono melancólico, recordando las penas pasadas, pero siempre con la promesa de que, cuando el perdón floreciera, el puente de luz volvería a aparecer, uniendo corazones y sanando heridas, iluminando el camino hacia un futuro de paz y armonía en el corazón de Venezuela. La leyenda del puente, que solo aparecía cuando perdonabas, perduró, transmitiéndose de generación en generación, un faro de esperanza en el paisaje emocional del valle. Dale like, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.